Dios te bendiga, Dios te guarde, aquellos que van a mirar y escuchar este video. Este es su programa Nueva Vida en Cristo, un programa que Dios nos ha permitido tener a mi esposa Stephanie y a mí para predicar su palabra y llegar donde nosotros no podemos llegar. Hoy tenemos un tema muy interesante y se trata de la disciplina. Mucha gente me ha preguntado si es correcto la disciplina dentro de la iglesia y la Biblia dice y enseña que sí es correcto. Ahora, como la Biblia enseña, pues vamos a utilizar la misma Biblia para identificar y saber cómo es el proceso de la disciplina y si es correcta la disciplina. En Ezequiel capítulo 34, versos 4 y 5, quise tomar la palabra ahí, quise tomar esto como referencia y vamos a usar algunos capítulos más y versos más. Pero como referencia quise tomar Ezequiel capítulo 34, versos 4 y 5, que dicen el nombre de Jesús. No fortaleciste la débil, ni curaste las enfermas. No vendaste la perna quebrada, que es donde quiero tratar. La perna quebrada, subraye eso. No vendaste la perna quebrada, no volviste al redil, dice, ni volviste la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que se os habéis enseñoreado, sino que tú te enseñoraste de ella con dureza y con violencia. Dice el verso 5, y andan errante por falta del pastor, y son presa fácil de toda fiera del campo, dice él, y se han dispersado. ¿Por qué quise tomar esto como referencia, esta palabra en Ezequiel capítulo 34? Porque es una advertencia que Dios le da a Ezequiel que profetice contra aquellos que dirigían su grey, que dirigían a Israel, que dirigían el templo. Y toma Dios esto como referencia, comparando el pastor con las ovejas, porque Israel en ese tiempo dependía mucho del rebaño de las ovejas. Mucha gente tenía esto como fuente de ingresos para sustento de su vida y de su familia, el pastorear ovejas. Pero ser pastor de ovejas implicaba muchas cosas y por eso Dios hace referencia a esto. Ahora, ¿es buena la disciplina dentro de la iglesia? La Biblia dice que sí, la Biblia enseña que sí. ¿Por qué? Porque era cultura de Israel que cuando una oveja estaba fuera del rebaño, por ejemplo, cuando el pastor iba encaminándose con el rebaño, si una oveja se adelantaba más adelante y dejaba el rebaño atrás, el pastor con su vara pues alcanzaba a la oveja que se iba adelante y le daba un tope con su vara detrás de la oreja que la oveja sintiera. La oveja frenaba y esperaba el rebaño y entonces avanzaba con el rebaño. Ahora bien, si una oveja quedaba detrás del rebaño y el rebaño avanzaba, pero la oveja se quedaba, entonces el pastor hacía de igual manera, pero en esta ocasión lo que hacía era que alcanzaba a la oveja que se quedó detrás y le daba con la vara en la cabeza, un golpe que no la matara, pero un golpe que sí sintiera la oveja que debía de avanzar. Entonces la oveja era alcanzada por el pastor y entonces cuando el pastor le daba con la vara en la cabeza, la oveja avanzaba y seguía con el rebaño caminando. Note bien, cuando la oveja se adelantaba del rebaño, el pastor le daba detrás de la oreja y la oveja se aguantaba y esperaba el rebaño. Pero cuando cuando la oveja se quedaba detrás y el rebaño avanzaba, entonces el pastor iba atrás y le daba en la cabeza a la oveja con la vara y la oveja entonces avanzaba y alcanzaba el rebaño. Era costumbre de los pastores de Israel porque ellos conocían las ovejas. Las ovejas tenían que adaptarse a la voz del pastor. Por eso era que cuando el pastor iba y descansaba y las ovejas estaban en el pasto comiendo o estaban en el bosque comiendo, estaban donde su lugar que ellos comían, el pastor se acercaba desde un alto y con su voz llamaba a las ovejas y las ovejas escuchaban la voz y venían. Escuchaban su voz porque estaban adaptadas a la voz del pastor. Ahora bien, ¿qué hacía esto? ¿Qué hacía el pastor entonces? Cuando Ezequiel habla de perna quebrada, era que si la oveja se adelantaba o se quedaba, o si la oveja se apartaba del rebaño, saltaba, se iba, se descarriaba, el pastor no sabía dónde estaba la oveja, el pastor se preocupaba y buscaba a la oveja de donde estuviera, porque era ilegal que una oveja de un rebaño se comiera el pasto de
de otro rebaño. El dueño del pasto, donde la oveja que no era de ahí, podía acusar al pastor de ladrón, entonces tenían problemas. ¿Qué hacía el pastor con esto? Que el pastor a esa oveja que saltaba, que se le iba del rebaño mucho, que no se adaptaba al rebaño del pastor de donde era ella original, el pastor lo que hacía era con todo dolor que quebraba un muslo o quebraba una pata de la oveja. Entonces, cuando quebraba la pata de la oveja, lo que hacía era que la vendaba con amor, la cuidaba. Después de vendada, entonces la oveja no podía saltar, no podía irse para otro lugar, sino que por la condición que tenía, por la herida que tenía, se iba adaptando al rebaño poco a poco, hasta que sanaba, y cuando sanaba, entonces ya estaba acostumbrada a su rebaño nueva vez, porque ya había recibido todo lo que el pastor le había enseñado, ya había recibido todo lo que el rebaño, ella había visto del rebaño hacer. Ahora bien, la disciplina dentro de la iglesia es establecida por Dios. Cuando usted comete una falta, cuando usted comete un error, es del pastor ir y corregir la oveja, ponerla un tiempo prudente, no mucho tiempo, pero sí ponerla un tiempo prudente a que reflexione. Ahora bien, cuando una persona, un siervo o sierva de Dios, es disciplinada dentro de la iglesia, ahí es que más se busca esa persona. No se puede dejar sola, porque una persona que esté en disciplina pues se siente mal, se siente avergonzada. Esa persona que esté en disciplina hay que quererla, hay que amarla, hay que dedicarle tiempo, hay que buscarla para orar, buscarla para leer, buscarla para ayunar, buscarla para todo, porque está en un proceso que es doloroso, que es penoso. A medida que su herida se va curando, pues ella se va adaptando a la voz del pastor y se va adaptando al rebaño. ¿Qué se hacía con esta oveja que era perniquebrada? Bueno, esta oveja que era perniquebrada, se buscaba aceite, porque en el tiempo de los pastores de Israel había una mosca que picaba, una mosca que picaba las ovejas, y cuando picaba las ovejas, pues dejaba su huevito ahí, y eso iba creciendo y se iba pudriendo. Pero para que no sucediera esto, el pastor lo que hacía era que, como esta no se podía mover mucho, ni podía ir al agua a mojarse, porque cuando se mojaban la mosca se empantaban, lo que hacía era que la bañaba con aceite, la ungía con aceite, y la mosca no podía entrar porque la oveja estaba ungida con aceite. Eso es lo que hay que hacer hoy día. Cuando se le pone una disciplina a alguien, se vive ungiendo, se vive dando palabras, se vive tratando, se vive diciéndole que es muy importante, y esos pensamientos que el enemigo quiere poner en la vida de aquel que está siendo disciplinado, pues no pueden entrar. Porque el enemigo lo que quiere es que tú te vayas, el enemigo lo que quiere es que tú quedes en el suelo, el enemigo no quiere ver que tú avances, el enemigo lo que quiere es verte derrotado, verte como cualquiera de tus enemigos quisieran verte tirado en la calle. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es levantarte. Cuando tú eres disciplinado, las revelaciones que tuviste antes, si eres humilde y te enfocas en Dios, Dios te da más revelaciones, te da más unción. Por eso es que debemos de ser disciplinados, porque este cuerpo pues nos traiciona, y las tentaciones, las ofertas, cuántas cosas nos ofrece el mundo, el enemigo, cuántas cosas nos ofrece, y a veces caemos. Lo importante no es caer, lo importante es levantarte. Ahora bien, ¿qué dice Hebreos sobre esto? Hebreos 12:11 dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a aquellos que aman, que lo aman, aquellos que han sido ejercitados en ese amor. El escritor de Hebreo dice que al principio que ponen en disciplina a cualquier persona, esto le causa tristeza, molestia, se siente mal. Y es cierto, porque nadie quiere ser disciplinado, pero que al final de los días, pues eso lo hará más fuerte, porque está acostumbrado a ejercitarse espiritualmente. Si a ti te han puesto disciplina, no te sientas mal. Lo que tienes que hacer es agradecido y avanzar, porque la disciplina no se pone porque tú eres malo, porque tú eres esto, porque tú eres aquello. Se pone porque tú cometiste un error.
Y ese amor que tiene el pastor, que tenía el pastor por aquellas ovejas, es el mismo amor que tiene el pastor de tu congregación para que tú no te quedes en el piso y te levantes. Mire lo que dice Proverbio 15:32, que fue escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios sobre la tierra, y al final de su día se convirtió de nuevo porque tuvo una caída muy fuerte. Salomón fue el hombre más sabio, pero negó la fe en un momento y cayó muy bajo, pero después fue restaurado y él escribe en Proverbio 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Cuando a ti se te corrige, cuando a ti se te pone en disciplina, pues tú tienes que entender que tú debes de recibirlo y eso es de sabio. Ahora, si tú no has cometido nada y se te quiere poner en disciplina, pues tú hablas con la persona adecuada y le dices, mira, yo no cometí eso, pero da igual. Es porque se te ama que se te pone la disciplina. No estoy diciendo que se te ponga una disciplina porque no cometiste ningún fallo, sino es que Dios te ama. Dios te ama tanto que pone personas que nos corrijan cuando fallamos. Así que espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Compártelo, suscríbete al canal para que te sigan llegando los videos, para que te sigan llegando más palabras de vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta la próxima.